Muchas gracias. Yo también estoy muy contento de estar aquí porque esta institución es una institución que yo he frecuentado como oyente, como espectador, como usuario del magnífico archivo que aquí custodian y también como amigo personal de muchas de las personas que aquí trabajan. Para mí es una satisfacción y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Pepe, también te advierto que para mí Fidel Castro es un aficionado, así que tú me controlas el tiempo, ¿de acuerdo? Yo intento siempre adaptarme al encargo, no solo en el fondo, sino también en la forma. Entonces, he diseñado esta presentación muy del estilo de la casa, en el que a través de una serie de obras de arte de la pintura universal me van a permitir ir introduciendo algunos de los temas de los que vamos a hablar. He añadido a Felipe II, porque Felipe II, como sabéis, fue el inspirador de las hermandades de caballería, de la que, bueno, después se transformarían en las reales maestranzas de caballería y, por tanto, el primer hermano mayor. Y después a Felipe VI, que es el hermano mayor actual y que también tendrá un papel en el relato que os voy a contar. Vamos a empezar. Con este cuadro de Eugène Delacroix del Museo del Louvre. ¿Y por qué este cuadro? ¿Por qué la Revolución Francesa tiene este papel en esta intervención? Porque yo lo que voy a hablar es de las políticas culturales públicas. Por lo tanto, no se puede hablar de políticas culturales públicas antes de que se inventara lo público. Y lo público es un concepto que viene desde la Ilustración, que se desarrolla a través de todo el siglo XVIII y que la Revolución Francesa es como el estallido que hace saltar todas las costuras del antiguo régimen y es el germen de la sociedad de las naciones, de los estados modernos que nos ha permitido llegar hasta ahora y que nos ha mantenido unidos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, a pesar de que se han hecho actuaciones en favor del patrimonio cultural y de la cultura desde tiempos inmemoriales, yo creo que no se puede hablar de políticas culturales antes de hablar de la misma existencia de una sociedad. De hecho, las primeras instituciones, sobre todo inspiradas por ese espíritu ilustrado de los monarcas y gobernantes, eran las reales colecciones que iban pasando de padres a hijos de aquellas cosas que realmente tenían valor, que era el arte. De hecho, en 1712 se crea la Real Biblioteca, después Biblioteca Nacional. En el siglo XVIII, en época de Carlos III, que es el monarca ilustrado por excelencia, se crea el Real Museo de Pinturas y Esculturas. En 1818, Museo del Prado. También se crea la Real Academia Española, después Real Academia de la Lengua Española. También se crean la Real Academia de la Historia, la Real Academia de las Artes de San Fernando. Todas estas iniciativas que consistían en contenedores de las cosas que se heredaban de los padres, de los abuelos, claro, pues si tu abuelo es Felipe V, pues claro, no heredas un álbum de fotos, heredas una colección artística y esa colección artística se depositaba en grandes contenedores culturales cuya única función era el disfrute personal de las élites y una demostración de poder ante otras monarquías de nuestro entorno, porque al fin y al cabo era el mundo en el que nosotros nos encontrábamos. Todo esto forma parte de un movimiento general y global
en esta parte del mundo en el que vivimos. Pero como decía Tolstoy en la primera frase de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, pero todas las infelices lo son a su manera. Nosotros, en España, a pesar de que ese era el contexto, después de la Guerra de Independencia, aquí siempre ha habido una lucha muy feroz entre lo antiguo y lo moderno, entre la tradición y la modernidad. Y fue después de la Guerra de Independencia, en tiempos de Fernando VII, cuando se vuelve al absolutismo. Fernando VII es ese señor que tenemos ahí, que nos mira con mucha atención y no se ha perdido ni un detalle de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Pues nosotros nos resistimos como mínimo 50 años más. De hecho, y además esto es una cosa muy curiosa, porque los que nos dedicamos a hablar de las políticas culturales siempre nos referimos a la primera ley que tuvo una influencia importante en el mundo de la cultura, que fue la ley que se impulsó por parte de Agustín Moyano en 1857, que se conoce como la Ley Moyano. La Ley Moyano generalizó la formación a las niñas, por supuesto en colegios de niñas. Tampoco nos vamos a volver locos porque además este hombre era de un partido que se llamaba Partido Moderado, que ya era una profesión de riesgo ser del Partido Moderado en aquella época. En cualquier caso, se generaliza la formación primaria, se crea la formación secundaria, que es el germen de los institutos actuales, se institucionaliza y se crean los colegios de archiveros y de bibliotecarios y se mejora la situación de los museos y de las colecciones. Esto se hizo durante el bienio progresista. El bienio, un nombre que está bien puesto porque duró 2 años, entonces tampoco se puede esperar demasiado de esa ley. Pero lo curioso, y por eso os lo cuento, porque es una cosa anecdótica, y es que muchos aspectos de esa ley duraron 120 años. Esa ley, algunos de los aspectos se derogaron en 1970, en los últimos compases del franquismo, cuando se aprobó la Ley General de la Educación. Y se derogaron algunos aspectos de la Ley Moyano, lo cual no sé si es un síntoma de fortaleza, porque esa ley fue muy robusta, o de debilidad, porque es que nadie se dio cuenta que existía. Pero por algún motivo u otro, esa ley duró 120 años, que yo no conozco ninguna otra ley, por supuesto, en el ámbito cultural, que haya durado tantísimos años. Bien, volvemos aquí a nuestra galería y nos centramos en esta obra de arte, que son Los Tres Músicos. Esta obra está en la Gemelle de Galerie de Berlín y nos sirve para introducir un nuevo elemento cultural. Aquí son 3 músicos. Hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, se entendía por cultura solo los bienes artísticos, los monumentos, las iglesias, el patrimonio bibliográfico y documental y poca cosa más. Y es a partir del siglo XX cuando las artes escénicas y musicales se incorporan al propio concepto de cultura. A lo largo también del siglo XX, empezando en 1900, se crea el primer ministerio del ramo, que es el Ministerio de Instrucción Pública. Y en 1915 ya se empieza a crear una separación específica para el patrimonio, la primera Dirección General de Patrimonio en la historia de España. A partir durante la República se crearon varias instituciones culturales, una nueva ley de defensa del tesoro artístico, se protegieron muchos monumentos, se crearon las misiones pedagógicas, etcétera, etcétera.
que de alguna manera se detuvieron durante el tiempo de la dictadura, en la que, bueno, que había un control férreo de los contenidos culturales que se dirigían hacia la población, y durante la dictadura franquista aparecieron unos elementos que eran nuevos en el panorama cultural, que eran precisamente las artes visuales, es decir, se inventó la televisión y el cine. Y eso lo que provocó la creación de centros culturales inéditos hasta la época, sobre todo en el medio rural. Yo supongo que muchos de vosotros habéis conocido los teleclubs, que era un elemento de socialización en el medio rural muy importante y que a las personas jóvenes les parece un poco surrealista pensar que había un espacio en un pueblo donde la gente iba a ver la televisión, pero así era en aquella época. Es decir, que con esta evolución del concepto del patrimonio llegamos a nuestros días. La cultura en todas las sociedades, al menos de esta parte del mundo, está estructurada en tres grandes bloques. Por una parte están las industrias culturales, que es la industria audiovisual, el cine, el libro, la televisión. La parte del patrimonio, entendido en este sentido más moderno y más amplio, y la acción cultural, que es todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, musicales, el ciclo festivo anual y todas estas cuestiones. La administración pública se ocupa de estas tres esferas con diferente intensidad, por supuesto, y destina pues, los esfuerzos pues, también en función de las necesidades. La política cultural, allí es donde está situada la administración y también los profesionales de la cultura. En la parte de arriba están los profesionales de la creación cultural y abajo la sociedad, que es a quien se destina pues, todos estos programas, esos planes, programas y proyectos. Esto transformado en nuestra administración regional, como sabéis, desde hace un par de legislaturas, la Consejería de Cultura y la Consejería de Turismo se han unido en una misma consejería y lo que tenemos son dos secretarías generales que se ocupan de los tres ámbitos esos de los que habíamos hablado anteriormente, la de museos y conjuntos culturales, que se ocupa de la RECA, de la Red de Espacios Culturales de Andalucía, la de innovación y promoción cultural, que se ocupa de la parte esta de las industrias culturales y también de la acción cultural, y la Dirección de Patrimonio Histórico, que se encargan sobre todo de la protección. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico depende directamente de la Secretaría General, si no entiendo mal, la Secretaría General de Patrimonio Histórico y Documental. Pues a todo esto, y después de muchos años de darle vueltas, yo he llegado a la conclusión de que el patrimonio es esto. Es decir, que vosotros cogéis lo que tengáis, lo ponéis en esta fórmula y si os sale positivo es patrimonio. Y si os sale negativo o cero, pues no lo es. ¿Alguna pregunta? Bueno, a lo mejor es que yo tengo un corazoncito de ciencias. Entonces, y a mí siempre me han encasquetado que hable de la economía y la financiación de los proyectos culturales. Cuando se crearon los másteres en gestión cultural, en las que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico tuvo un papel muy importante, la Universidad de Sevilla y junto con la Universidad de Granada crearon un máster que yo creo que marcó un antes y un después dentro de la gestión de la cultura en Andalucía. A mí me encargaron que hablara de la economía y la financiación de los proyectos culturales y yo todavía no entiendo por qué. Pero en cualquier caso, yo tenía de alumnos, tenía al director general de bienes culturales, al director del conjunto de Alhambra y el Generalife, directores de museos, que tenían en común algo que era que todos necesitaban aprender a gestionar. Sabían de lo suyo y desde luego mucho más que yo,
pero necesitaban aprender a gestionar. Y bueno, todo eso os lo contaba, no sé por qué os lo contaba, pero que en cualquier caso esa tradición de tener que contar siempre economía y financiación a personas no financieras, pues me ha llevado a intentar explicar las cosas con fórmulas. Pero luego tengo que explicar por qué son las fórmulas, ¿no? En principio, para que haya patrimonio tiene que haber un bien cultural. Y desde el punto de vista del mundo de la empresa, los bienes culturales se están formados todos, los culturales y los no culturales, por materias primas, por capital, por dinero y por trabajo, por personas que lo hacen. Entonces, los bienes culturales, todos tienen una combinación de todos esos aspectos en diferente medida. De hecho, si lo analizáis detenidamente, un cuadro, aunque sea una obra maestra como la que hemos visto anteriormente de los tres músicos de Velázquez, eso es una cosa que no tiene ningún valor material, porque eso es un lienzo y es óleo. Tampoco estamos aquí. Lo que realmente tiene valor es el factor trabajo. Y después el encargo, por supuesto, pero sobre todo el factor trabajo. En cambio, hay cosas que las materias primas son muy valiosas, como por ejemplo la joyería o los objetos de oro, y no conocemos ni los autores. Por lo tanto, esa combinación virtuosa es la que determina que una cosa pueda tener la característica de bien cultural. Y después el tiempo. En patrimonio el tiempo es fundamental porque, como ya han dicho anteriormente y por lo tanto me ahorro decirlo, el patrimonio es herencia, es identidad. Y para que haya una herencia tienes que esperar a que se muera el que tiene los bienes, porque si no, no heredas. Es un detalle técnico, pero que en principio tiene que suceder de esta manera, de una manera natural. Por lo tanto, el tiempo es importante. La legislación cada vez, y la tendencia es a eliminar la variable tiempo. Se empezó con un valor simbólico que era 100 años. Es decir, todo lo que tenga 100 años es susceptible de ser patrimonio. La legislación andaluza ya no pone ningún límite de tiempo, ¿no? Y la UNESCO, que es la que marca un poco la pauta en todas estas cuestiones, ya no determina cuántos años, a partir de cuántos años una cosa es considerada patrimonio y cuántos no. Pero en principio el tiempo es necesario. Los herederos son los que deciden lo que se conserva y lo que no, y lo que se incorpora a la identidad cultural de una comunidad y lo que no. Nuestros herederos decidirán si los Beatles es patrimonio o no es patrimonio. Incluso los herederos de nuestros herederos tendrán que decidir qué pasa con el reggaetón. Pero esa es la realidad. El Puente Nuevo, cuando se construyó, tenía una función, desde luego, una vocación funcional y también se hizo como una vocación artística, pero no dejaba de ser arte moderno. O sea, el patrimonio es rompedor. El arte gótico fue rompedor, el Renacimiento también fue rompedor y el barroco ya ni te cuento. En cualquier caso, eso lo tiene que decidir las sociedades del futuro. Nosotros tenemos que hacer cosas que sean funcionales y si podemos con pretensiones artísticas, pues mejor. Pero no depende desde luego de nosotros que eso forme parte del patrimonio cultural o no. Y finalmente, y ahí es donde está la clave de la cuestión, la variable identitaria. Y como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Es ahí, que es la más pequeña, la identidad. Eso no es una cosa que venga de per se, que sea una cosa objetiva, sino es una cosa que se crea, que se modifica y que es absolutamente objetiva.
Cuando se habla, y tú lo comentabas antes, cuando se habla de las artes escénicas en Andalucía, se habla de la música, el teatro, la danza y el flamenco. ¿Pero qué es el flamenco sino música y danza? Se enumera el flamenco como una cosa diferente a la música y a la danza. ¿Por qué? Porque el flamenco tiene un valor simbólico identitario o se le confiere ese valor dentro de la cultura andaluza. La Generalitat de Cataluña dice que el arte románico es el arte nacional de Cataluña. Allí hay arte gótico, hay arte barroco. ¿Pero por qué es el arte nacional de Cataluña? Bueno, pues porque lo han decidido. Ya veremos, a lo mejor eso luego se cambia. Eso sirve al relato. Por lo tanto, pues en principio pues, se le dedican más recursos. Pero eso no lo hacemos solo nosotros, eso se hace en todas partes y es natural que sea así, porque esas decisiones, al fin y al cabo, es la administración de los recursos y esos recursos se destinan a lo que cada administración, a lo que cada sociedad, por lo tanto, decide pues qué es lo más importante. El resultado de todo eso nos da como resultado el patrimonio cultural de una comunidad. Y es importante la palabra comunidad, porque hasta ahora se hablaba del patrimonio como esa serie de elementos tangibles e intangibles que se consideraban importantes históricamente, artísticamente, simbólicamente, para una nación. Pero eso es válido cuando tú tienes a tu población prisionera en una isla. Cuando la gente se mueve, eso ya no vale. Ya no estamos hablando de una nación, estamos hablando de una comunidad o de una cultura. De hecho, la definición de la UNESCO ya se refiere a culturas, a poblaciones, a comunidades y no a naciones. Pues las naciones, el concepto de patrimonio nacional como el concepto de nación, estamos en un momento en el que realmente, bueno, todavía no sabemos cómo se llamará el nuevo régimen, pero lo que está claro que el nuevo régimen, que es el que venía después del viejo régimen o del antiguo régimen, pues ahora mismo está en una sociedad bastante cambiante con el tema de la globalización. Bien, seguimos con nuestra galería y aquí tenemos El cambista y su mujer, un cuadro que se encuentra en el Museo del Prado, que eso nos viene muy bien para hablar de la pela. Tengo aquí una serie de números, todas las cantidades están en millones de euros. Tengo aquí una serie hecha de la proporción del dinero que se invierte en cultura por parte de la Consejería, presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación al presupuesto general de la Junta de Andalucía. Esta serie empieza en el 2009, no por nada, sino porque tocamos el cielo. Llegamos al 1% del presupuesto general de la Junta, lo que fue muy celebrado. Yo no sé si los que ya tenemos algunos años y llevamos mucho tiempo trabajando en cultura, ¿os acordáis del 1% cultural en la época de Rosario Torres? Y ya lo que pensábamos, de bueno, ya a partir de aquí ya lo vamos a petar. Bueno, pues no lo petamos, sino que, bueno, ahora ha ido decreciendo, veréis, bueno, un gráfico más adelante se ve un poquito mejor. Y están señalados dos años, 2014 y 2024. El 2014 es porque hay un estudio que lo tenemos aquí sobre las industrias culturales y creativas, en el que se decía que el volumen de negocio de las industrias culturales y creativas en Andalucía era 1.652 millones de euros. Esos cálculos y que representaba el 1,2 del Producto Interior Bruto de Andalucía, ese Producto Interior Bruto de Andalucía. Si calculamos el 1,2 del Producto Interior Bruto de Andalucía, nos da
una cifra de 1.655 millones de euros y si nos vamos al presupuesto de la Junta de Andalucía del 2014, 138. Ese mismo escenario se repite en el 2024. Esto puede ser un poco demagógico y las cifras corresponden, el destino de los gastos corresponde a una profesión que se llama la política, que deciden dónde se invierte el dinero, dónde es mejor para la población. Pero lo que está claro, a través de estos números y de muchos otros que os podía traer, es que la cultura genera 10 veces más de lo que recibe. Y que yo no sé si debería recibir 10 veces más, pero lo que está claro es que la cultura está infrafinanciada. Y eso es una cosa evidente, sobre todo si lo comparamos con otros sectores como, por ejemplo, el turismo. En el año 2024, el turismo, el gasto en turismo fue de 177 millones de euros. En cultura, 219 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de magnitudes bastante parecidas. Pero hay una diferencia muy importante. El turismo no gestiona nada, o prácticamente nada. Solo con abrir y cerrar las puertas de todas las cosas que gestiona la Junta de Andalucía, se va buena parte de ese presupuesto de la consejería. Entonces, tendríamos que plantearnos si realmente en qué situación está, qué situación goza de mejor salud, si el turismo o la cultura, para intentar invertir el dinero de una manera un poco más inteligente. Sobre todo si tenemos en cuenta que no hay promoción del territorio en Andalucía a todos los niveles en el que no haya una fotografía de algo relacionado con el patrimonio cultural. Y eso nos lleva a mi definición de turismo. Para mí, la definición de turismo es la capitalización en manos privadas de los esfuerzos públicos en el sostenimiento del patrimonio cultural y natural. Eso es el turismo. Entonces, habrá que plantear un modelo en el que el turismo sea un poco más generoso con la cultura. Esta es la misma información que habéis visto antes, bueno, de otra manera. En el 2011 alguien se dio cuenta de que teníamos una crisis económica, financiera, inmobiliaria y lo primero que se hizo es decir, bueno, pues vamos a suprimir todo lo superfluo. Entre ellos, por supuesto, pues nosotros. La época del 2013 hasta el 2016, la verdad que fue terrible en el sector de la cultura porque ya solo se mantuvo la estructura mínima para quitar las telarañas de los museos y de los monumentos, ¿no? Poco a poco nos hemos ido recuperando y ahora estamos en una situación pues más o menos de estabilidad. Pero que en cualquier caso, a mí, yo que he trabajado con muchos políticos de todos los niveles y de todos los países, yo muchas veces les digo, mira, a mí la única ley que me importa realmente es el presupuesto. A mí no me digas que la cultura es muy importante y no me digas la importancia que tú le das a la cultura. A mí dime cuánto te gastas y ya veré yo si podemos llegar a un acuerdo o no. Finalmente, para terminar el capítulo de los números, hay una encuesta que es muy interesante que se publica cada 3-4 años, que es la encuesta de hábitos y prácticas culturales que publica el Ministerio de Cultura. Y una cosa que valoramos mucho los investigadores es que las encuestas estén bien o mal hechas, sean consistentes a lo largo del tiempo porque te permite comparar. Porque, claro, si te van cambiando
la metodología al final dice yo ya no entiendo nada. Y esta encuesta se hace de la misma manera desde hace un montón de años y te ayuda a comparar. A partir de la última encuesta publicada, que es del año 22, de 2022, podemos ver quién paga la fiesta de la cultura. El 83% es la administración local, entendiendo por administración local las diputaciones también. Los presupuestos generales del Estado, un 5%, y el presupuesto de las comunidades autónomas, que es el 12%. Por lo tanto, la cultura tiene otra particularidad, que es una competencia concurrente. Eso quiere decir que todo el mundo puede hacer. Y eso quiere decir que al final lo acaba haciendo el alcalde. Esa es la realidad. Yo soy un defensor y un admirador de los alcaldes y alcaldesas de Andalucía. Ellos son, junto con las diputaciones, son los grandes defensores y los grandes patrocinadores de la cultura. Ellos son sobre el presupuesto de los ayuntamientos recaen el sostenimiento del patrimonio cultural y sobre todo el patrimonio rural, ese patrimonio que es muy importante en los pueblos de Andalucía, a los que nos han referido mis compañeros anteriormente, que son todos esos caminos, esas infraestructuras relacionadas con los caminos, como son los lavaderos, las fuentes, todas esas cuestiones las mantiene la administración local. Para eso nunca hay dinero. Y son los alcaldes los que están realmente salvando el patrimonio rural. También quiero destacar también el papel que han hecho los grupos de desarrollo rural en el sostenimiento del patrimonio rural. Como sabéis, la iniciativa LEADER y algunas otras que ha habido, como el PRODER, etcétera, desde esos programas se han mantenido y se ha financiado buena parte de las mejoras y de la interpretación del patrimonio en nuestros pueblos. Yo hice unos cálculos que no vienen a cuenta porque además están muy desfasados, pero desde luego el Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda, pero podríamos poner cualquier otro, invertía 10 veces más en el territorio en cultura que cualquier otra institución cultural y dependía de la agricultura. Por lo tanto, yo creo que hay que reconocer esa labor que han hecho los grupos de desarrollo para que el patrimonio esté tal y como nosotros ahora mismo lo disfrutamos. Bien, crucifixión de San Pedro. San Pedro dijo que aceptaba que lo crucificaran, pero que por favor lo crucificaran boca abajo, porque como a Jesucristo lo habían crucificado boca arriba, pues era una manera de decir que yo no tengo yo esa clase o esa categoría. En este caso, es un retablo que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero podía ser cualquier otro. Y me permite hablar de diferentes maneras de enfocar la cultura y de diferentes maneras de trabajar en cultura a lo largo del tiempo. Para mí la investigación es la base. Sin investigación no hay conocimiento y sin conocimiento no hay cultura. Si hablamos de patrimonio, si hablamos de cultura, nos tenemos que basar en hechos reales, no ficcionados, sin banalizar, sin edulcorar, sin idealizar. Para mí eso es fundamental. Sobre este tema yo no tengo nada que decir, porque yo no sé cuántos congresos llevamos, Pepe, ya hablando de la investigación. 5. Es decir, que sobre eso es que no se le puede poner a esta comarca ninguna pega. Yo creo que la nómina de autores, investigadores y el número de publicaciones que tiene la Serranía de Ronda, pocas comarcas la pueden tener. Y ahí instituciones como el IERS, como la Maestranza o la Nacho, como el CEDER Serranía de Ronda. Pensad que el CEDER Serranía de Ronda, que a mí me gusta reivindicarlo porque nadie habla, porque como ya no está, pues nadie se acuerda de él. Pero
El CEDER tuvo un papel muy importante en el inicio de esta aventura editorial y de transferencia de conocimiento en la serranía de Ronda. El CEDER financió los 3 inventarios de recursos culturales, el del Valle del Genal, el del Guadiaro y el de la Meseta de Ronda. Y puso en marcha muchos de los proyectos que ahora consideramos culturales y a mí me parece que es justo reconocerlo. En cualquier caso, sobre el tema de investigación, tampoco hace falta decir mucho más porque si una cosa hacemos bien es la investigación, es investigar y publicar. Bien, la conservación es otro elemento importante en el sector del patrimonio cultural. Si estamos hablando de una herencia, las herencias hay que conservarlas, porque es que si no ya no llegan a los herederos. Por lo tanto, la conservación es de lo primero, de las primeras cosas que se hicieron en las políticas culturales, que es crear esos equipamientos, esos contenedores para poder albergar todas esas colecciones reales en un inicio y después ese patrimonio nacional y después de las comunidades autónomas, que es lo que nos permite pues, poder contemplarlo. ¿Y cómo se contempla? A través de las estrategias de difusión. Las estrategias de difusión son estrategias verticales, de arriba a abajo, en el que la administración dice esto es lo que hay y lo voy a presentar para que la población, si quiere que lo vea y si no, pues que no lo vea. Es una estrategia vertical. Tiene que ver con la democratización de la cultura. Eso es lo que se ha hecho en España, y aquí centrándonos en España, hasta la llegada de la transición, que era investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural. La animación, en cambio, es lo que veíamos antes de la crucificación de San Pedro. Es ver las cosas al revés. Es decir, es preguntar a la gente, movilizar a la gente, crear redes en el territorio y a partir de ahí incorporarlos como públicos de la cultura e incluso como creadores. Esta estrategia se ha desarrollado en España de una manera muy desigual y yo creo que el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña es donde más fuerza tuvo la animación cultural. Yo tuve, bueno, iba a decir la suerte, pero es que fue por sorteo, por lo tanto, pues, la suerte de ser presidente de la Asociación Cultural, la Asociación Profesional de los Animadores Socioculturales de Cataluña. Y gestionaba y además trabajaba en una empresa que se dedicaba a gestionar servicios culturales en el ámbito metropolitano de la ciudad. Teníamos 200 empleados. O sea, que no estamos hablando de una pequeña empresa de servicios. Teníamos 200 empleados y gestionábamos 16 equipamientos. La animación cultural ha permitido, a través de múltiples equipamientos, como son los centros cívicos, las casas de cultura, las casas de juventud, los centros de ensayo musical, los centros de información laboral, bueno, un montón de equipamientos y servicios, crear vínculos a través de la sociedad, crear un tejido asociativo y permitir que esas personas se incorporen a la cultura que hasta ahora, a través de las estrategias de la democratización y de la difusión, solo llegaban a unas élites y a algunas personas más. Y finalmente, la interpretación, que es la última estrategia que ha llegado a nuestro ámbito y que se inventó en el ámbito del patrimonio cultural. Como sabéis, ¿alguien ha visto un lince? Vale. Nadie ha visto un lince, pero todos sabemos lo que es un lince. Y lo sabemos gracias a los centros de interpretación, porque ellos se daban cuenta de que a ti te estaban contando unas historias del lince, te estaban contando una historia de que si los quejíos en invierno de la Sierra de las Nieves cristalizan, no sé qué historias, pero tú en enero no te ibas a la sierra.
Entonces, los centros de interpretación lo que permitían era interpretar, enseñar aquello que no se ve. Eso, hubo una obra, digamos, fundamental de 1957, el autor es Freeman Tilden, que se llama Interpretando nuestro patrimonio. Está aplicado al patrimonio natural, pero de alguna manera es la Biblia de la interpretación del patrimonio también cultural. La interpretación del patrimonio es lo que nos permite dar un sentido a cosas que antes estaban inconexas, a intentar ver el patrimonio como una sucesión lógica de acontecimientos que tienen un sentido. Es el trabajo que hacen los buenos guías, intérpretes del patrimonio, incluso los buenos guías turísticos. Un buen guía turístico no es el que sabe en qué fecha se construyó la Plaza de Toros, sino el que te explica por qué se construyó la Plaza de Toros, qué sentido tenía una Real Maestranza y qué función tiene en la actualidad. Eso lo hace la interpretación del patrimonio. Y esa es una estrategia que ha tenido mucho desarrollo. Pensad que el tema de la conservación y la difusión son actividades que están regladas. Es decir, los museos son como las farmacias. Tú no puedes poner una farmacia en cualquier lado, pues un museo necesitas reunir una serie de requisitos. Los centros de interpretación son libres para lo bueno y también para lo malo. Los museos tienen que cumplir una serie de normativas y en la Serranía de Ronda hay 4. 3 en Ronda, que es el Museo de Ronda, el Museo Lara y el Museo Joaquín Peinado y el Museo de Benalauría. No hay más museos. Dentro de la red de espacios culturales de Andalucía hay 2. El enclave ecológico de Acinipo y el de los Baños Árabes. Esa es la presencia que tiene la Junta de Andalucía en nuestra comarca. Ya la podéis entender, la comarca, lo natural no tiene límites. Pero bueno, hay que andar mucho para encontrar otra cosa. Todo el resto o son equipamientos municipales o están dentro de ese concepto de centros de interpretación, que muchos de ellos están cerrados porque, entre otras cosas, eso lo veremos más adelante, la viabilidad de los proyectos tiene que ver no solo con la viabilidad social, cultural, sino también con la viabilidad económica. Y esa viabilidad económica no siempre se produce. Bien, vamos a ver otro cuadro, que es el de arriba, que me permite hablar de los públicos. El cuadro se llama La Ronda de Noche, pero la foto se llama personas, chicos, muy atentos al cuadro de La Ronda de Noche. Yo no sé lo que están haciendo estos chicos y seguramente están viendo en una app cosas muy interesantes sobre Rembrandt. Pero en cualquier caso, a mí sí que me sirve para explicar que el patrimonio tiene un grave peligro, y es que mirad hacia atrás y ved si hay alguien detrás nuestra. ¿Quién va a pagar la luz de los museos? ¿O le vamos a dar las llaves a los ingleses o a los alemanes? ¿Sabéis qué porcentaje de rondeños visita los baños árabes? ¿Alguien se atreve a decir una cifra? Bueno, tampoco lo vais a acertar. Menos del 1,5% de la población visita los baños árabes. Entonces, ¿para qué estamos invirtiendo en nuestro patrimonio? Es que es una situación absolutamente surrealista. Invertimos en patrimonio para que vengan otros a verlo. Pero es que luego nosotros, cuando nos vamos a otro país, es que pasa lo mismo. Es que nos ponen la alfombra roja. Y al final, ¿quién gana? Pues la banca. Y no somos conscientes de lo antipáticos que somos con la población infantil y juvenil. Esta fotografía es del Teatro Espinel.
Cuando empezó a generalizarse la Wi-Fi, los chavales no tenían internet en el móvil. Entonces, el teatro tenía internet. Entonces, los chavales eran como las mariposas esas nocturnas que se van a las farolas, pues se ponían allí pegados a la Wi-Fi, al calorcito de la Wi-Fi, y jugaban allí. Entonces, nosotros le pusimos un cartel en el que pone: se prohíbe jugar bajo multa de 300 euros. Esto es una anécdota, pero es que puedo poner muchas más anécdotas de esta. El patrimonio, la cultura es un territorio hostil para los chicos y las chicas, pero es que mientras esto se estaba haciendo aquí, en McDonald's te daba wifi gratis y te dejaba cargar el móvil. A McDonald's le ha ido mejor que a nosotros. Esto sería abundar un poco en lo mismo, otro tipo de necesidades y de públicos. Y ya finalmente llegamos al actual rey y hermano mayor de la maestranza para hablar de los retos. Me ha parecido que era un buen cuadro para hablar de los retos que va a tener él y los retos que vamos a tener nosotros también, para resolver la tensión entre propiedad y legitimidad, de quién es el patrimonio y quiénes son los herederos de ese patrimonio, porque no siempre coinciden. ¿Quiénes son los herederos de la sala de momias del British Museum? ¿Y de quién son las momias? Las momias son británicas, pero los herederos no. Pero es que hay un pueblo en Girona que tenía un bosquimano disecado. No, hostia, no, pero es que un bosquimano, y en aquella época, en el siglo XIX, era una cosa curiosa dentro de lo que son las curiosidades y todos esos artefactos que coleccionaban los nobles. Ese bosquimano, lógicamente, ya no está y le dieron un entierro, el que sea, en su país de origen, pero estuvo ahí exhibido durante mucho tiempo. Y como esto podía poner muchos ejemplos, porque si os fijáis, los museos arqueológicos provinciales es un expolio de las comarcas. Y el Museo Arqueológico Nacional es un expolio de los provinciales. Y otros museos, tipo British, ya es un expolio generalizado. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de la Dama de Baza, Museo Arqueológico Nacional, y el director del Museo de Baza, pues durante decenas de años, está reclamando que la lleven de vuelta al pueblo, porque ya el pueblo tiene un museo. Porque no lo tenía, ya puede garantizar la conservación. Sobre la conservación y el uso, pues solo hace falta salir a la calle. Este es el Puente Nuevo. Lo que está debajo de la gente es el Puente Nuevo. Es decir, que la conservación y el uso es que están todos los telediarios. No hace falta incidir en los tornos que hay en Venecia, ni en la Fontana de Trevi, ni todas estas cuestiones que se están planteando. Sobre la oportunidad y la necesidad. La cultura, además de ser concurrente, tiene un problema, y es que no hay servicios básicos culturales. Por lo tanto, el gasto es discrecional. O sea, un político puede decidir que va a hacer un museo de arte contemporáneo en un pueblo. Igual que en mi pueblo, Montecorto, tenemos una pista de pádel. Allí no ha habido una demanda social de tener una pista de pádel, pero es que en la segunda fase le pusieron una grada. Entonces, ahora tú puedes ir a ver una pista de pádel vacía, pero te puedes sentar cómodamente. Decir que muchas veces la oportunidad de hacer algo va por encima realmente de la necesidad. Y los equipamientos de proximidad, eso es lo que necesita la gente, cultura de proximidad. Y nosotros lo que le estábamos dando son centros de no sé qué, de investigación, y si puede ser el nombre en inglés, pues fantástico. La globalización versus el territorio. Los museos franquicia, ¿para qué? Para atraer visitantes. El Pompidou, una franquicia. Es decir, bueno, pues ya tenemos visitantes. Digo, bueno, es que yo he hablado de esto con el sector cultural en Málaga y, bueno, pues no están muy contentos con que se haya invertido dinero de cultura en un centro Pompidou. Dice, hombre, teníamos otras cosas. Eso versus el territorio.
el Museo de Benalauría. La inmigración versus la identidad. La cultura cambia, ha cambiado siempre y va a seguir cambiando, hagamos lo que hagamos. Es que es igual, es que a nosotros la historia nos va a pasar por encima y no sabemos lo que será la cultura del mañana. Aquí tenemos algún ejemplo del Año Nuevo Chino en Alicante. Y finalmente, dos imágenes potentes para despedirme. Pepe, ya me voy. Primero, esto. Yo os recomiendo, si vais en verano o en primavera, que vayáis a ver una diada de Castells en cualquier pueblo de Tarragona. Os pongáis en la piña, pongáis los brazos y vais a sentir lo que es el arte gótico en vuestras espaldas. Esto es la Champions, no es la configuración habitual, eso se hace cada 2 años y es un concurso, pero sí que me permite, es una metáfora fantástica de lo que yo entiendo que es la política cultural. Lo que veis de diferentes colores son los diferentes territorios que están tocándose y son permeables. De hecho, en una diada de Castells, en cualquier pueblo o ciudad, la gente se ayuda. Esto es un concurso y claro, tú no vas a ayudar al que está compitiendo contigo, pero la gente se ayuda. Por lo tanto, la gente de abajo es multicolor. Hay alguien que manda y decide cómo se pone a la gente. Esto no es casual, tiene todos unos cálculos, igual que tiene el arte gótico con sus arbotantes, para distribuir la presión hacia los lados, porque si no, con el peso es que el que está abajo lo clavas y lo metes en el parking de la plaza. Y después hay diferentes estructuras para sostener. Contra más arriba, más gente necesitas. Y eso te permite subir más arriba y lo que te permite es que si te caes no te hagas daño, porque eso se desploma y caen unos encima de otros. Luego se hacen daño, pero no es una caída a peso. Si tú montas un centro cultural y esta estructura se ve desde los territorios vecinos, es un faro. Es un producto estrella que dice, nosotros estamos aquí, tenemos nuestra cultura local, tenemos proyectos interesantes y además tenemos un proyecto estrella, un proyecto faro. Pero sin la gente, sin el tejido social, esas estructuras se caen o se derriten como si fuera un castillo en la arena. Y ya finalmente, que eso también se ha comentado a lo largo de las ponencias que me han precedido, a la cultura no se le puede poner vallas, no se le puede poner fronteras. Mi mujer y yo hemos estado andando por el Pirineo, hemos cruzado todo el Pirineo y hemos visto un rebeco ahí saltando y pasa por el otro lado y le digo, mira, hemos visto un rebeco aragonés transformándose en un chamois francés. Pero siempre ha sido una capra pirenaica. La cultura no tiene fronteras. La cultura de las naciones ya no existe. La cultura se mueven las mercaderías, se mueve la economía, se mueven las personas, se mueven las infraestructuras. La sociedad de información es que para bajarte cualquier cosa es que la información le da la vuelta al mundo y tú ni te enteras. Y ahora nosotros queremos que lo andaluz se quede en Andalucía y solo trabajar desde Andalucía. Yo tengo un hijo cuya lengua materna y paterna es el catalán. Ha nacido en Ronda, se ha criado en Sevilla y vive en Dinamarca. La cultura andaluza y la cultura catalana va con él, allí donde vaya. Y solo si entendemos eso, seremos capaces ya no de evitar, sino de participar en la creación de una cultura global. Una cultura en la que cada una de las personas es una lucecita, que está emanando cultura de Andalucía, esté donde esté. Esa es la realidad y cuanto antes lo entendamos, mejor nos irá para los que queremos la cultura y el patrimonio andaluz. Muchas gracias por escucharme.